Nuestro proyecto examina cómo se configura la figura de daños punitivos en 3 sistemas jurídicos diferentes: Estados Unidos, Colombia y Argentina. A lo largo de este semestre se han realizado diferentes análisis comparados donde se explican las diferencias de cada sistema. Ahora, el propósito de esta entrega es entender cómo cada ordenamiento ha buscado responder a conductas particularmente reprochables y reflexionar sobre, primero, las implicaciones que tendría incorporar este tipo de sanción y, segundo, nuestra recomendación al sistema jurídico de referencia. Pero primero, recapitulemos un poco sobre lo dicho en entregas pasadas. Para empezar, la forma de iniciar el procedimiento en cada uno de los países para imponer el daño punitivo varía. Por un lado, en California y en Argentina solamente se puede imponer a petición de parte, mientras que en Colombia, además de poderse imponer a petición de parte mediante una denuncia, también se puede hacer de oficio. Y es que la forma de iniciar el procedimiento está íntimamente ligada con la finalidad de cada uno de los ordenamientos. En California y en Argentina se puede evidenciar que tienen una finalidad tanto sancionatoria como de prevención en general de daños futuros. Y en Colombia, además de tener esta finalidad, también nos encontramos frente a una protección al interés público. En este sentido, es lógico que la titularidad del interés de la condena esté en cabeza del Estado respecto a la protección al consumidor ligado a los intereses colectivos. Por otro lado, California y Argentina, si bien existe un efecto disuasorio entre la sociedad, la condena en concreto está alineada hacia la protección del consumidor o de la persona misma que inició ese procedimiento. Por otro lado, tenemos los criterios de tasación. La investigación mostró que hay unos criterios cuantitativos y otros cualitativos. Sobre los cualitativos encontramos que los 3 países poseen criterios distintos de análisis para analizar sustancialmente la conducta. Lo que encontramos diferencias es en los cuantitativos, porque en Colombia y Argentina se posee un tope máximo al valor que se puede imponer como multa, mientras que en Estados Unidos se tiene un límite proporcional en términos de ratios, donde la Corte Suprema estadounidense ha dicho que uno tiene que tomar primero como referencia el valor del perjuicio indemnizatorio y que la multa puede ser hasta 9 veces más. Nuestra valoración de lo anterior es que ese límite es mucho más positivo en Colombia que en Estados Unidos que en Argentina y Colombia. Eso es porque en Estados Unidos esa pauta está atada a las particularidades de cada caso, mientras que en Colombia y Argentina el límite cuantitativo solo existe un tope máximo aplicable a cualquier multa imponible. Los 3 entonces sí tienen un cuantitativo, pero la diferencia está en el formal, en donde Estados Unidos tiene uno que se ajusta más a cada caso. Ahora bien, consideramos que así esto sea más positivo en abstracto, no se puede extrapolar de Estados Unidos a Colombia. Eso es así porque las ratios de Estados Unidos tienen una razón de ser allá, precisamente porque ellos sí tienen dentro del mismo proceso la reclamación de los perjuicios indemnizatorios, mientras que en Colombia eso se tramita en un procedimiento distinto, sea por responsabilidad civil o ante la SIC en trámite aparte. Por eso pensar que en Colombia se podría esperar que el ratio exista o una forma de adaptar a la multa a un perjuicio indemnizatorio desnaturalizaría la separación de nuestros trámites y también alteraría la noción de la responsabilidad civil. Ahora bien, respecto a quién recibe el pago de la multa o la compensación, tenemos que en California y en Argentina la compensación es recibida por el demandante, mientras que en Colombia la multa es recibida por el Estado. Específicamente, un 50% lo recibe la SIC o la Superintendencia Financiera y el otro 50% lo recibe la Red Nacional de Protección al Consumidor. Ahora bien, este criterio solamente puede ser entendido al comprender la finalidad y el procedimiento que tiene cada ordenamiento. En Colombia la finalidad es condenar conductas que desconozcan gravemente principios base del ordenamiento y en general se tiene un sentido de protección de intereses generales y colectivos de la sociedad. De igual forma, el Estado no solamente puede iniciar por oficio estas acciones, sino precisamente al dotarse de un sistema inquisitivo, este mismo es quien tiene la carga de la prueba. Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el que reciba el pago sea el Estado. Por otro lado, en California y Argentina, es también coherente que la forma de pago sea la que se mencionó con anterioridad, es decir, que reciba la compensación el demandante. Esto en virtud de que esta compensación es otorgada en virtud del daño que fue ocasionado de forma individual a una persona, a pesar de que haya efectos disuasorios sobre toda la sociedad. De igual forma, en este caso se trata de un sistema de carácter adversarial, donde las partes son precisamente las que tienen que probar ese daño. Por esto mismo tiene sentido que sea el demandante específicamente quien reciba el pago. Ahora, con base en lo anterior, la investigación logró identificar que cada país cuenta con estructuras jurídicas distintas para alcanzar finalidades similares, como la protección al consumidor, la prevención de futuras conductas reprochables y la sanción de comportamientos particularmente graves.
Así, aunque puedan existir figuras funcionalmente equivalentes, sus fundamentos, sus procedimientos y formas de tasación difieren sustancialmente en atención a cómo se encuentran pensados los diferentes sistemas. Como lo vimos en el sistema estadounidense, los daños punitivos tienen una larga tradición y responden a un modelo adversarial en el cual la víctima puede solicitar sumas que excedan los daños reales con el fin de sancionar al infractor y disuadir a otros. La tasación suele fijarse mediante ratios respecto a los daños compensatorios y el beneficiario es el demandante. En Argentina, por su parte, ha incorporado los daños punitivos en un ámbito del derecho al consumidor, también en un contexto adversarial, pero con ciertas limitaciones regulatorias. En este sistema, el juez tiene un rol más activo en la valoración del daño punitivo y existen topes tanto cualitativos como cuantitativos para su imposición. En contraste, el sistema colombiano parte de la lógica inquisitiva en el cual las sanciones no buscan enriquecer a la víctima, sino sancionar las conductas desde un enfoque administrativo. Las multas impuestas por la superintendencia cumplen una función punitiva indirecta en tanto se sanciona al infractor y se busca generar un efecto disuasivo, pero el dinero recaudado se destina al Estado. Uno de los principales hallazgos fue que analizar criterios valorativos de manera aislada conlleva a juicios descontextualizados. La investigación logra revelar que las diferencias estructurales entre sistemas hace que no sea posible aplicar mecánicamente soluciones de un país a otro. En este sentido, el enfoque funcionalista permite identificar similitudes en las finalidades y también se concluyó que las justificaciones internas de cada país están profundamente arraigadas a su propio sistema. Esto representa un obstáculo a la hora de formular propuestas directamente trasladables a Colombia. Finalmente, se debe reafirmar que el objetivo de la investigación es pedagógico, comprender el sistema colombiano a la luz de experiencias comparadas. Solo en esta etapa fue posible empezar a valorar si hay mecanismos en otros países adaptados adecuadamente y podría complementarse o enriquecerse el ordenamiento jurídico colombiano. Pues bueno, al final lo que nos deja entonces lo que se planteó anteriormente es una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿cuál es la razón detrás de esas divergencias? Si entonces corro el riesgo de descontextualizar la figura, si la analizo por partes, pues bueno, ¿qué es lo que justifica eso? Nosotros encontramos que es justamente una explicación histórica, un tema de evolución, de herencia histórica. La figura de los daños punitivos en Estados Unidos tiene una trayectoria histórica mucho mayor que tienen los otros dos países, por cuanto esta figura se entrelaza profundamente con la idea de responsabilidad civil, o bueno, de tort law, como se entiende en el derecho anglosajón. En ese orden de ideas, los daños punitivos son simplemente una de las varias posibilidades que tiene la parte, una de las varias acciones que puede hacer la parte al momento de formular sus pretensiones. Y en eso, entonces, implica que los daños punitivos pueden aparecer en tema de responsabilidad contractual, de responsabilidad extracontractual, y dentro de esos también puede aparecer, pues bueno, un escenario de protección al consumidor. En Colombia y en Argentina, esto pues opera distinto, como no se prioriza la idea de autonomía de voluntad, sino la idea de facultad sancionatoria del Estado, pues entonces se tiene que es un proceso que únicamente aparece dentro del tema de protección al consumidor. Y esta no es la única razón. La otra razón, y esta inclusive es más importante, es por tema de la coherencia interna, de la lógica interna que tiene cada ordenamiento jurídico. Lo que pasa, lo que implica los daños punitivos, el lugar en el que está en Estados Unidos, es que la figura pueda utilizarse y que con varias otras y que en dado caso produzca más de una condena por un mismo hecho. En Estados Unidos puede producirse el escenario de que se pago por indemnización por el daño que se causó a la parte, pero también sanción como castigo por la gravedad de la conducta que se realizó y lo que eso implica en cuanto afecta a principios rectores del sistema jurídico, en este caso buena fe. En Colombia y en Argentina esto es impensado porque termina vulnerando ideas tan básicas de nuestro ordenamiento jurídico como el enriquecimiento sin causa o la idea pues de no condenar dos veces por un mismo hecho. Y con esto prácticamente llegamos a la conclusión que es nuevamente el tema de coherencia interna. Nosotros no podemos aconsejar la idea de un trasplante jurídico. Es justamente lo que pasó en Argentina y es una de las enormes críticas que tiene la figura en Argentina, que se está condenando dos veces. Y eso es un enorme problema, eso es lo que terminaría ocurriendo acá en Colombia. Lo que se puede recomendar es algo más pequeño, algo más nimio si se quiere. Y esto es fundamentalmente en la figura de la indemnización o pues del pago sancionatorio, que parte de ese pago también vaya a las personas perjudicadas. Esto es diferente, esto es un tema más de participación ciudadana y se tiene que tener un debate doctrinal muy fuerte con respecto a la figura. Pero pues sí, que no sencillamente vaya a entidades, sino que también se considera la posibilidad de que haya particulares.